Historia de los sistemas de información geográfica. El apartado de historia lo vamos a ir viendo particularizado para cada tema. Aquí he seleccionado lo que me ha parecido más relevante para este primer tema de fundamento de los sistemas de información geográfica. Los inicios de los sistemas de información geográfica se remontan al año 59 del siglo pasado. Se empieza a utilizar ordenadores para procesar información geográfica y dar soporte al desarrollo de mapas. Al inicio de los años 60 se desarrolló CGIS, Canadian GIS, que es considerado como el primer sistema de información geográfica. Fue desarrollado por Roger Tomlinson, que era un geógrafo inglés afincado en Canadá. Fue patrocinado por la administración canadiense. Lo más innovador de este sistema frente a otras aproximaciones previas era la posibilidad que ofrecía de superponer mapas y la capacidad de tratar grandes cantidades de datos geográficos de una manera eficiente. Con este sistema se sentaron las bases de los sistemas de información geográfica. Así, a Roger Tomlinson se le conoce como el padre de los sistemas de información geográfica. A mediados de los años 60 surgieron las aplicaciones CIMAP y GRID, la primera haciendo un enfoque raster y la segunda un enfoque vectorial del procesamiento de información geográfica. CIMAP tuvo bastante difusión para la época y popularizó el tratamiento de información geográfica. Y este planteamiento de tener aplicaciones focalizadas a un modelo de datos o a otro se ha mantenido hasta prácticamente nuestros días. La consolidación de los sistemas de información geográfica se produjo durante los años 70, que fue cuando la comunidad cartográfica empezó a utilizarlos para realizar su trabajo. En esta época se empezaron a organizar conferencias sobre este tema y también se incluyeron los sistemas de información geográfica en los planes de estudio universitarios. Aunque se fundó a finales de los años 60, durante los años 70 se consolidó la empresa Esri, empresa pionera y líder en este tema, entre otras cosas creadora de ArcGIS y del formato Shapefile. Durante los años 80 surgieron y se consolidaron revistas sobre este tema. Y es remarcable que en el año 85 apareció GRASS, un sistema de información geográfica desarrollado por agencias gubernamentales y universidades de Estados Unidos de código abierto, que marca el inicio del código abierto en el software de este tema. Hasta ahora los sistemas de información geográfica eran utilizados prácticamente de forma exclusiva por administraciones públicas. A partir de los años 90 empezaron a utilizarse en negocios privados, gracias a empresas como Esri y a sus productos. También esta época marca el inicio de los sistemas de información geográfica en la web. Esto fue precursor de herramientas modernas como Google Maps, que lanzado en el 2005 revolucionó el uso de los datos geográficos al hacerlos accesibles al público en general. Por otro lado, también se popularizó el uso de los navegadores GPS. Esto, junto con el uso de teléfonos móviles, hicieron también que la geolocalización y los sistemas de información geográfica estuvieran al alcance de cualquiera. En lo relativo al desarrollo de aplicaciones, se desarrollan aplicaciones que combinan diferentes tipos de datos espaciales, de manera que se crean visualizaciones interactivas en tiempo real. El futuro apunta hacia la integración de los sistemas de información geográfica con herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones con Big Data en la nube.